en la cena. Y le dijo Jesús: ciertamente esta noche muchos se escandalizarán de mí, y ustedes también lo harán. Pero dice la Biblia que se paró Pedro y le dijo: no, Señor, yo nunca me escandalizaré de ti. Si es posible, hasta mi vida voy a dar por ti. Si es posible, hasta la muerte voy a ir por ti. Y le dijo Jesús: te digo, Pedro, que ciertamente esta noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Ahí vemos a Pedro esforzándose con su propia fuerza, pensando que él podía lograr las cosas que él se había propuesto en su propia humanidad, con su propia fuerza, con lo que él pensaba saber que podría soportar. También vimos que Pedro se alejó de la oración, se alejó del ayuno, se alejó del estudio de la palabra del Señor, y a causa de esto Pedro dejó de mirar a Dios y empezó a mirarse a él mismo, y empezó él a pensar que por sí mismo iba a poder siempre, que no iba a necesitar tal vez de otras personas, que tal vez con lo que él ya había aprendido iba a ser suficiente. Pero dice la palabra que el Señor le dijo que no dejaran de orar para que no entrara en tentación, para que así el diablo no ganara ventaja sobre ellos. Pero Pedro se empezó a descuidar. Y vemos al Pedro que hace unas horas atrás estaba diciendo: Señor, si fuera posible, contigo voy a morir. Ahora lo estamos viendo que dice que una criada lo encontró y le dijo: tú estabas con ese hombre, yo te vi que estabas con ese hombre. Y él le dijo: no sé lo que estás diciendo. Sí. Luego dice la palabra: saliendo de la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Aquí vemos a Pedro confiando en su propia fuerza, confiando en que él iba a poder soportar porque él era hombre, porque él pensaba que iba a poder lograrlo en su propia fuerza. Pero ya que vio la situación difícil, ya que vio cómo llevaban a Jesús y cómo él se había alejado de la presencia del Señor, no lo estaba consiguiendo. Muchas veces pensamos que nosotros podemos solitos, que no necesitamos de Dios, que podemos lograrlo. Que ya estoy perfecto, me alejo del Señor. Que yo ya sé esto, me alejo del Señor, o sigo cerca del Señor, pero nos empezamos a descuidar como Pedro, y ahí gana ventaja el enemigo sobre nosotros. Pedro empezó a ser un hombre común, un hombre que pensó que por su propia fuerza iba a poder lograr todo lo que él se propusiera, pero ciertamente no pudo. Dice la palabra en el versículo 74, en el 73, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando somos comunes, hermanos, ya no nos importa nada. Cuando somos comunes y pensamos que por nosotros mismos podemos, ya no nos importa, hermanos, desechar al Señor y confiar en nuestras propias fuerzas. Pedro había dejado de lado la oración, el ayuno y el estudio de la palabra, y de ese pequeño descuido el enemigo se aprovechó para tirarlo, para que él dejara de confiar en Jesús y confiar en su propia fuerza. Dice la palabra en el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 3. Gálatas capítulo 6 versículo 3 dice la palabra: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Aunque no creamos suficiente, no creamos capaces, pensemos que nosotros lo podemos todo, o que podemos
puede. Ciertamente Pedro, en ese pequeño descuido, el enemigo se agarró de eso. Pedro pensó que él solito podía. Muchas veces nosotros pensamos que nosotros solitos podemos, pero no es así, hermano. Pedro en ese momento se alejó del Señor y las consecuencias fueron terribles. No es bueno, hermanos, pensar que nosotros mismos podemos, dice la palabra, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No podemos engañarnos, hermanos. O tal vez podemos tratar de engañarnos un tiempo, pero siempre la palabra, siempre lo que el Señor nos enseña es lo que pasa en nuestra vida. ¿Por qué? Porque podemos huir mucho tiempo, podemos tal vez hasta escondernos, pero nadie se puede esconder del Señor. Y nosotros solitos nunca vamos a poder, pero con Dios sí lo podemos, hermano. Dice la palabra, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Dice la palabra ahí en Juan capítulo 21, versículo 15. San Juan capítulo 21, versículo 15. Dice la palabra, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Aquí ya no vemos al Pedro orgulloso, vamos a decirlo así. Porque Pedro, al momento de decir que era capaz de morir con el Señor hasta la muerte, vamos a decirlo, estaba demostrando su valentía y su lealtad, pero también un poco de orgullo. Porque él pensó que no iba a fallar de esa forma. Pero es que cuando nos alejamos del Señor, hermano, no importa lo que nosotros digamos o intentemos por nuestra propia fuerza, vamos a fracasar. Pero si el Señor está con nosotros, no hay nada, hermano, no hay nadie que pueda impedir lo que el Señor está planeando para nuestras vidas. Dice la palabra que Pedro reconoció que no era nada si el Señor no estaba con él. Él sentía ese dolor, esa tristeza tan grande porque él la había negado. Dice la palabra que después de un tiempo se les apareció Jesús y Pedro, sin pensarlo dos veces, dice que tomó su ropa porque se la había quitado porque estaban pescando y se echó al mar. Y con qué desesperación nadó hacia la orilla, porque sabía que al llegar a la orilla que lo estaba esperando era Jesús. No hubo ningún otro discípulo que dejara la barca de tal manera con tal amor para llegar hasta donde estaba Jesús. Fue Pedro, porque ya Pedro había entendido, había comprendido que por su propia fuerza él no podía y ahora estaba dispuesto a dejarse usar por el Señor. ¿Qué cosas, hermano, va a tener que usar el Señor en nuestras vidas para que entendamos, para que comprendamos y estemos totalmente dispuestos a dejarnos usar por Él? ¿Será que nos va a tener que enfermar? ¿Será que nos va a tener que quitar algo? ¿O qué va a tener que hacer el Señor en nuestras vidas para que estemos dispuestos a que nosotros nos dejemos usar por Él? Pedro estaba totalmente dispuesto a dejarse usar por el Señor. Lo había entendido de la forma más dolorosa, pero lo comprendió y entendió que sin el Señor él no era nada. Que si la presencia del Señor no estaba en su vida, no servía que él supiera pescar, no servía de nada que él supiera esto, que él supiera lo otro. Si la presencia del Señor no estaba con él, no servía de nada y no tenía sentido la vida para él. Llegó el momento y le dijo Jesús, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Por qué le preguntó Jesús de esta manera? Porque Jesús sabía que ese valor que Pedro tenía, pero ahora que se iba a dejar usar de la forma correcta, era ahora sí capaz de morir hasta por él. Y le dijo
va a haber dolores tan terribles, a lo mejor hasta de tus propios amigos. Pero Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Porque la pregunta fue, ¿me amas más que estos? Y él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Era un amor más especial ya que tenía Pedro hacia el Señor, pero que tuvo que usar el Señor para que Pedro comprendiera y para que se dejara usar y estuviera totalmente dispuesto a dejarse usar por el Señor. Pedro sabía de peces en gran manera, sabía cómo hacer redes, cómo navegar en una barca, pero no sabía cómo predicar, cómo hablarle a la gente. Él no era un hombre estudiado, no era un hombre del Sanedrín, no era un hombre que desde pequeñito lo fueron instruyendo en los caminos, en las enseñanzas, en las historias, todo esto, para que él, digamos, tuviera una sabiduría tan terrible de la palabra de Dios. Pero Pedro dijo, Señor, tú sabes que te amo. En pocas palabras, yo estoy dispuesto a donde tú me lleves, a lo que tú me mandes, sabes que lo voy a hacer. Pero ahora, porque ya lo había entendido y lo había comprendido, dice la palabra, volví a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. No es fácil. Tal vez el camino te va a traer dificultades, pero ¿estás dispuesto a hacerlo? Pedro le dijo otra vez, Señor, tú sabes que sí lo voy a hacer. Luego le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahora sí, Pedro, estás preparado para lo que yo te voy a mandar. Primero, hermanos, tenemos que entender y tenemos que estar sobre todo dispuestos a dejarnos usar por el Señor antes de que el Señor nos dé la misión que Él tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, sí, estoy dispuesto, pero no estoy dispuesto a dejar mi casa. No estoy dispuesto a sufrir por el Señor. No estoy dispuesto a esto, a lo otro. Pero hermano, cuando nosotros decimos que amamos al Señor es porque estamos dispuestos y estamos aceptando todo lo que venga en adelante. No importa si vamos a llorar, no importa si vamos a sufrir, no importa si va a haber dificultades, pero sabemos que le amamos y que los que aman a Dios, dice la palabra, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora Pedro estaba dispuesto a morir por Jesús. Ahora Pedro estaba dispuesto a dejarse usar por Jesús y estaba totalmente decidido, y ahora había entendido que su capacidad no provenía de él, sino que la capacidad que él tenía y que lo que él sabía era porque provenía de Jesús. Porque Dios se le había dado, dice, porque él nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata. ¡Aleluya! Ahora ya no vemos un Pedro que confiaba en él, sino era un Pedro que estaba dispuesto a servirle al Señor hasta donde Él lo llevara. Ya Pedro no era el mismo, hermanos. Entendió que su competencia y que lo que él fuera era gracias a la misericordia del Señor. Y estaba dispuesto a dejarse usar de ahí en adelante por lo que Jesús, por lo que la palabra le mandara hacer. Dice la palabra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra, siendo llenos de la sabiduría de Dios. Porque con nuestra propia sabiduría
Biblia no somos nada. Podemos leer esto, podemos leer lo otro, lo podemos atesorar, lo podemos guardar y tal vez, hermano, podremos pensar que sabemos. Pero ¿de qué sirve la sabiduría del hombre? ¿De qué sirve la letra? Si Dios no está con nosotros y si su Espíritu Santo no es el que nos dirige, no somos nada. Dice la palabra. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. A veces decimos, no es que yo no puedo, no es que yo no soy para esto, no es que yo sí puedo, pero puedo hacer otra cosa. Pero es que no es lo que nosotros queramos, hermano, es lo que el Señor nos manda a hacer. Y si te falta sabiduría, pídesela a Dios, dice la palabra, el cual, dice la Biblia, da todo, no un poquito, no racionada, dice abundantemente y sin reproche. ¿Quieres predicar? Pídele la sabiduría al Señor que te la dé. Porque por ti solito o por ti solita no vas a poder. Es que nosotros simplemente somos vasos de barro en las manos del alfarero. Nosotros no somos nada, hermano. Tenemos que entender que nuestra competencia no viene de nosotros porque seamos altos, por nuestra fuerza, porque sabemos esto, porque entendemos lo otro, no, sino porque nuestra competencia proviene de Dios. Y Él nos llamó para lo que Él quiere que nosotros hagamos. Como le digo, hermano, nos podemos encontrar tal vez por un tiempo, pero si el Señor nos llamó, Él va a buscar la forma de cómo volver a caernos y que volvamos a desempeñar el cargo que Él nos ha dado. No nos podemos esconder. Él te llamó para predicar. Él te llamó para servirle, no te llamó para que estés sentado, no te llamó para que te estés escondiendo, no te llamó para que lo que Él te haya dado lo estés enterrando. Él te llamó para ser ministro competente, para que hables la palabra del Señor, no para que te alejes de Él. ¿Quieres sabiduría? Pídesela a Dios. ¿Quieres que el Señor te ayude? Pídesela a Dios, dice la palabra, que Él la da abundantemente y sin reproche. Pedro era un hombre sencillo, pero tú a Pedro le preguntabas de barca, de velas, de tiempo, de clima, cuándo era bueno ir a pescar, cuándo era bueno ir a pescar tal pescado. Él no sabía todo. Era una sabiduría que tenía Pedro en la pesca, que tú ibas y le preguntabas a otro y no sabía, pero Pedro sí lo sabía. Sabía la hora, el día, el momento exacto para cada pesca. Pedro era un hombre que dice la palabra que era un pescador. Hacía las redes más bonitas, yo me imagino, para las pescas. Pero no importa, hermanos, lo que nosotros podamos saber si la presencia del Señor no está con nosotros. Dice la palabra, allá en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí estaba Pedro, el hombre experto en pesca, en redes, en tiempo y en tantas otras cosas de la pesca. Pero él entendió que sin la presencia del Señor él no era nada. Él entendió que no importaba la sabiduría que tuviera sobre ciertas cosas, si la sabiduría de Dios no estaba con él, ciertamente no era nada. Dice la Biblia que Pedro dejó de ser el Pedro que ya no oraba, que no ayunaba, que no leía la Biblia, y se acercó nuevamente al
estaban unánimes, todos en un solo lugar, cuando de repente vino del cielo un estruendo, dice la palabra, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Pero Pedro ya se había acercado a la lectura de la palabra otra vez. Ya oraba, ya ayunaba, ya no era el Pedro común de antes, sino ahora era el Pedro que estaba dispuesto a dejar que el Señor usara su vida y que hiciera en su vida todo lo que él quisiera, solamente que la presencia de él fuera con él, solamente que la presencia del Señor fuera el que llenara su vida. Él estaba dispuesto a servirle al Señor en lo que lo mandara. Y dice la palabra que Pedro estaba dispuesto ya a dejarse usar. Y llegó la presencia del Espíritu Santo a su vida y lo capacitó. Llegó la unción del Señor a la vida de Pedro y a la vida de todos los discípulos que estaban ahí en esa casa orando, sirviéndole al Señor. Y los llenó, dice la palabra. Y no nada más los llenó, hermanos, sino que los capacitó. Les dio la sabiduría que ellos tanto le pedían, porque tal vez les decían: Señor, usted sabe que nosotros no somos hombres estudiados, que nosotros tal vez tenemos dificultad para poder hablar o nos ganan mucho los nervios. Tal vez al momento en que estoy tratando de explicar una palabra no puedo hacerlo, pero te pido que me des sabiduría. Esa era la oración tal vez que Pedro hacía. Y le dijo: Señor, dame sabiduría, lléname de tu presencia, capacítame para lo que tú quieres. Yo estoy dispuesto a dejarme usar por ti. ¿Y qué pasó? Vino la presencia del Señor sobre Pedro y dice la palabra que empezaron a hablar en otras lenguas. Y la capacidad de Pedro dejó de ser de él, y ahora la capacidad de Pedro provino del Señor, provino de la presencia del Espíritu Santo. Fue lleno de una sabiduría, hermano, que no es de esta tierra, sino de una sabiduría que proviene del Dios Todopoderoso, hermano. Es que nosotros no somos nada, todo lo que somos y todo lo que hasta el día de hoy hemos logrado ha sido por su misericordia. Y no digas, hermano, que no puedes, porque sí puedes, porque dice la palabra que nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, y no de la letra, sino del Espíritu. ¿Se imagina que Pedro hubiera dicho: Señor, es que yo no puedo? Mira que ya lo intenté una vez y te negué 3 veces. Mira, Señor, que luché con todas mis fuerzas para defenderte y aún así te llevaron preso. Mira, Señor, que lo he intentado y no lo he conseguido. ¿Sabes qué, Señor? Yo sí te voy a servir, pero en otra área. No me mandes a hacer lo que tú quieres, sino te voy a servir como yo quiero. Pero Pedro dijo: no, aquí estoy, Señor. Estoy dispuesto a hacer lo que tú me mandes, lo que tú me ordenes y a lo que tú me guíes. Hermanos, ya hoy el amor que tenía por el Señor ya no es el mismo. Ya hoy, si no pudieras venir a la iglesia, mejor. Ya hoy, si no pudieras levantarte a orar, mucho que mejor. Pero es que ese amor, hermano, el Señor lo necesita avivar nuevamente. ¿Cómo quieres que lo avive? ¿Como lo hizo con Pedro? ¿O quieres hacerlo mejor por tu propia cuenta y entender y volver nuevamente a tu primer amor? Dice la palabra que él capacitó a Pedro. Y dice la palabra del Señor allá en Efesios capítulo 4, versículo 7. Él te puede capacitar a ti, hermano. Solo necesita que estés dispuesto a dejarte usar por él. No sé predicar, vas a decir. Yo tampoco sabía, hermano. Y tampoco sé. Solamente le digo al Señor que me ayude y que Él nos guíe. Tal vez dirá: no sé cantar. Nadie de nosotros sabe hacer nada, hermano. Todo lo que somos y la capacidad que tenemos ha sido gracias a su misericordia. Y Él te está llamando aquí porque sabe que tú tienes, hermano, un
propósito. Sabes, tú lo sabes muy dentro de tu corazón, que lo que el Señor te ha llamado y que tú estás enterrando no es la forma correcta en que lo estás haciendo. Dice la palabra en Efesios, capítulo 4, versículo 7. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es que no se te va a dar más de lo que no puedas soportar. No se va a poner en tu mano algo que sea imposible de llevar. No se te va a entregar algo que no seas capaz de desempeñar. Ustedes piensan que lo que el Señor le había dado a Pedro era porque no era capaz de desempeñarlo. El Señor sabía que Pedro era capaz de desempeñarlo. El Señor sabía que aunque Pedro antes había hecho algo que lo había negado, pero él sabía ahora que verdaderamente Pedro ya quería servirle y que estaba dispuesto a todo con tal de servir al Señor. Hermano, no se te ha dado algo que no puedas desempeñar tú. El que te hace y que piensa que no eres capaz de desempeñar lo que el Señor te ha dado. Tú eres el que te pone obstáculos y dices que no puedo. Es que no soy o no me llamaron para eso. Eres tú el que lo pone, porque dice la Biblia que Él nos hizo ministros competentes. Dice la palabra en Hechos, capítulo 2, versículo 14. Vamos a ver aquí la palabra del Señor. Hechos, capítulo 2, versículo 14 al versículo 21. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto lo he dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermano, ¿están viendo cómo el Señor capacitó a Pedro? Pedro era un hombre experto en redes, en pesca y en tantas cosas, pero aquí lo estamos escuchando hablar la palabra del Señor con una autoridad y con una disponibilidad de hablar la palabra como el Señor se la mandara. En ese momento Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de la sabiduría que el Señor le había dado, y dice la palabra que Pedro era un hombre de pesca. No había estudiado en un instituto bíblico, no había estudiado con los mejores maestros de la ley. Entonces, si no había estudiado ni en el templo, ni un maestro de la ley le había enseñado, ¿quién le enseñó la forma correcta de hablar la palabra? ¿Quién le dio esa palabra? Fue el Espíritu Santo, hermano, que lo llenó. Fue el Espíritu Santo que lo llenó de sabiduría, porque Pedro le dijo: Señor, tú sabes que no soy nada, tú sabes que yo no sé nada, pero estoy dispuesto a que tú me uses. Dice la palabra en el versículo que sigue, dice la Biblia en el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice la palabra en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a
¿Quién lo llenó de sabiduría? Pedro. Su primer discurso, dirigido por el Señor, 3.000 personas se convirtieron. Dice la palabra que el Señor lo capacitó en gran manera, que Pedro se dejó usar por Dios y el respaldo de Dios estaba en su vida. 3.000 personas se convirtieron, hermanos. Pero si Pedro no se hubiera dejado usar por el Señor y si no hubiera estado dispuesto a que el Señor obrara en su vida como Él quería, ¿qué será que hubiera sido de Pedro? Tal vez el enemigo lo hubiera trabajado y se hubiera quitado la vida. Pero Pedro dijo: Señor, yo estoy dispuesto a servirte en lo que tú me mandes. Y lo hicieron. Pedro predicó, 3.000 almas a salvar. Y mucha gente dice que se quedaban atónitos cuando escuchaban lo que ellos decían, porque sabían que eran del vulgo y sin letra. Era gente que no era estudiada. Y decían: ¿quién les enseñó a hablar de esta manera? ¿Saben quién nos enseñó? El Espíritu Santo de Dios que moraba en su vida. Hermano, tú no has logrado lo que el Señor quiere porque tú no has querido. Porque no le has pedido al Señor que te llene de sabiduría. Porque no le has querido pedir al Señor que vuelva a su presencia nuevamente a la vida de ustedes, a la vida de cada uno de nosotros. Pedro lo entendió y en su primer discurso se convirtieron 3.000 personas y todos perseveraban, dice la palabra, unánimes en la fe. Si nosotros nos dejamos usar, hermanos, y estamos dispuestos a hacer todo lo que Dios nos mande, aunque nos cueste lloro, porque no le voy a decir, hermanos, que no va a haber momentos en que vas a decir: Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué a tal persona le va mejor que a mí? O Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué veo tan difícil la situación? ¿Sabes por qué? Porque es que tú no eres igual a los demás. Porque es que tú no eres igual a los otros. Tú eres algo especial que el Señor ha llamado para predicar su palabra. Por eso es que se te ha vuelto tan difícil la situación. Por eso es que el enemigo te quiere llenar de dudas y decirte: tú no vas a poder. Pero si puedes, porque el que te llamó es aquel, hermano, que te va a capacitar también. Solo necesita que estés dispuesto y Dios va a hacer el resto, hermanos. Dice la palabra en Hechos capítulo 3, versículo 19. Este fue otro discurso que dio Pedro, pero ya dispuesto totalmente, y estaba Pedro, que si era posible que ese día le tocara morir, porque dice la palabra que ese día oraron por un paralítico, y a causa de lo que hicieron los llevaron ante el concilio, y ya los iban a apedrear, ya los iban a matar, pero no lo hicieron. Dice la palabra que el discurso que Pedro dio era este: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Tal vez en algún momento Pedro pensó que las palabras que estaba hablando estaban siendo tiradas al aire, que nadie las escuchaba, que era de más que le estuviera predicando, porque no estaban valorando lo que él estaba haciendo. Que en lugar de escuchar la palabra, estaban comentando en otras cosas. Y tal vez Pedro en algún momento llegó a ese pensamiento. Pero ¿saben qué pasó? Que Pedro se dejaba guiar por el Espíritu Santo y decía: aunque no me escuchen 1, 2, 3 personas que se salven, con esto para mí es suficiente. Porque Pedro no le importaba, hermano, sufrir, que lo golpearan, que lo azotaran. Él estaba dispuesto a dejarse usar por el Señor. Dice la palabra en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Su segunda predicación, que parecía que nadie los escuchaba, entre tanto alboroto que había, 5.000 personas se salvaron. Gracias a la predicación, gracias a la palabra que Pedro había dado. 5.000 y 3.000 en su primer discurso. Fueron 8.000 almas que Pedro alcanzó para el Señor. ¿Y tú, hermano, qué estás haciendo? ¿Cuántas almas has alcanzado para el Señor? ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor te ha dado? ¿Estás dispuesto a servirle al Señor como lo hacías antes? ¿O te vas a echar para atrás, hermano, y vas a decir: no puedo?
Si dices no puedo es porque no quiere, porque dice la palabra, si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Y también dice, porque no es que nosotros seamos competentes por nosotros mismos, sino que Dios nos ha hecho competentes de un nuevo pacto. Porque nuestra competencia viene de Dios, no de nosotros, el cual nos ha hecho competentes, no de la letra, dice la palabra, sino del Espíritu, porque la letra mata. Dice la palabra del Señor, para terminar, Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Yo creo que este texto, yo digo que se lo han de saber, hermano. Es cuando Isaías, el Señor lo llamó. Dice la palabra, Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Dice la palabra que Isaías era un hombre de labios inmundos, pero dice la Biblia que el Señor tomó un carbón del altar y lo puso en sus labios y lo santificó. Y Isaías dijo, Señor, estoy dispuesto a hablar tu palabra. Y dijo el Señor, ¿quién enviaré por nosotros? ¿Quién irá a hablar la palabra que cambia? ¿Quién irá a hablar la palabra que transforma? ¿Quién enviaré? Dice la palabra que le dijo. Y respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que el Señor está pidiendo, que estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, porque Isaías se negó a él mismo, dejando de lado todo lo que a Dios no le agradaba, alejándose del pecado, porque dice la palabra que era un hombre de labios inmundos. Pero él dijo, Señor, yo no puedo solito, pero tú capacítame y yo voy a ir a donde tú me mandes, y la palabra que pongas en mi boca es la que yo voy a hablar. Aquí estoy yo, envíame a mí. Aquí estoy yo, envíame a mí. Hermano, ¿cuándo le vamos a decir así al Señor? Dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Muchas veces pensamos que el negarnos a nosotros mismos es negarnos al pecado, a la maldad, y también es eso, pero también es negarnos a decir no puedo. Es también negarnos a decir es que yo no soy suficiente, que yo no soy competente. Es negarnos a nuestras inseguridades y a dejar lo que a Dios no le agrada, y que le digamos como dijo Isaías, Señor, aquí estoy yo, envíame a mí. No importa que estés chiquitito, no importa que seas un niño, una niña, un joven, un hermano o una hermana, solamente lo que el Señor quiere es que estés dispuesto a dejarte usar por el Señor. Hermano, ¿estás dispuesto a dejarte usar por el Señor? ¿Estás listo para que el Señor obre en tu vida? ¿Estás dispuesto a ser como Isaías, que dice que le dijo el Señor, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y respondí yo, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, ya no hay gente que quiera hablar la palabra. Ya no hay gente que esté dispuesta a hablar la palabra del Señor. No te creas, hermano, que no puedes, sí puedes, porque dice la palabra que nuestra competencia proviene de Dios, no de nosotros. Porque si proveniera de nosotros, fuéramos como Pedro cuando no estaba totalmente cerca del Señor, o como Isaías. Tal vez al principio Isaías dijo, Señor, ¿cómo me vas a mandar a mí si no sabes que yo soy hombre de labios inmundos? Señor, ¿por qué te fijaste en mí si no viste quién soy
dispuesto a negarme a mí mismo y seguirte a ti y hablar la palabra que tú me envíes. Dice la Biblia que tomó el Señor un carbón encendido de su altar y lo puso en los labios de Isaías y le dijo: ¿quién enviaré? Aquí estoy yo, Señor. Heme aquí. Envíame a mí. Padre celestial que moras en los cielos, gracias, Señor, por la oportunidad que nos dio de estar nuevamente delante de su presencia. Y porque hasta el día de hoy, Señor, sé y comprendo que no somos nada y que nuestra competencia, Señor, es nada delante de tu presencia. Señor, ayúdeme a servirle como usted, Señor, quiere. Que mis hermanos, Señor, puedan servirle a usted a como es, Padre bendito.